Ahora veremos cómo crear una campaña de Performance Max paso a paso. Para este ejemplo, voy a utilizar una hipotética campaña para mi agencia. En realidad no será solamente una campaña hipotética, sino que la activaremos por unas cuantas semanas y de ese modo luego podremos analizar los resultados, ver cuáles son los elementos de mejor rendimiento, etc. Nos pareció la mejor forma de poder mostrar cómo crear y luego analizar una campaña de Performance Max sin comprometer información sensible de nuestros clientes. Entonces, antes de empezar con la campaña, hemos configurado los segmentos personalizados necesarios en el administrador de público. Aquí vemos que tenemos segmentos personalizados en el administrador de públicos y también otros segmentos de datos nuestros. También hemos cargado algunas imágenes en la biblioteca de elementos. Obviamente he configurado las conversiones que vamos a utilizar para medir el rendimiento de la campaña. Y también hemos preparado algo de contenido en texto, como títulos y descripciones que utilizaremos en la campaña. En este caso se trata de un contenido tal vez un poco genérico para mi gusto. La verdad es que nosotros conseguimos nuestros clientes normalmente por referencias y tal vez alguna campaña de retargeting sería algo más interesante para hacer como un caso de campaña, digamos, real. En este caso vamos a ver nada más el paso a paso de cómo crear una campaña de Performance Max. Así que una vez que tenemos todos los segmentos, conversiones configurados, los elementos que vamos a utilizar y también el contenido, vamos a proceder. Para ello hacemos clic en crear campaña y creamos una nueva campaña. Seleccionaremos objetivo de clientes potenciales y en este caso utilizaremos todas las acciones que tenemos configuradas. En este caso, como hemos configurado las conversiones pero aún no tienen actividad, vemos este mensaje de aviso. Hacemos clic en continuar. Y ahora seleccionamos la opción de tipo de campaña máximo rendimiento. Y voy a nombrar a mi campaña Add Data Performance Max. Hacemos clic en continuar. Y ahora debemos configurar nuestro presupuesto y estrategia de oferta. Como presupuesto utilizaremos un presupuesto de $10 por día, puesto que nada más se trata de una campaña de ejemplo. Y podemos seleccionar luego como oferta centrarnos en las conversiones o en el valor de conversión. En este caso seleccionaré conversiones. Como aún no tengo historial en esta cuenta ni nada, no voy a establecer un costo por acción objetivo. Eso lo vamos a hacer más adelante cuando tengamos datos reales. Hacemos clic en siguiente. Ahora debemos seleccionar las ubicaciones geográficas donde deseamos mostrar nuestros anuncios. En este caso seleccionaré algunos países de mi interés. Genial, tenemos aquí un listado de países donde mostraremos anuncios. Y como idiomas seleccionaré español e inglés. Esto permite mostrar anuncios a usuarios que tienen, por ejemplo, su cuenta de Google configurada en inglés, pero todos los elementos de nuestra campaña estarán en español. Hacemos clic en siguiente. Nombramos el grupo de elementos, en este caso lo nombraré Add Data, simplemente. Como URL final utilizaré el dominio de la agencia. Ahora debemos añadir imágenes y al menos un logotipo. En este caso ya tengo cargadas las imágenes y el logotipo en la biblioteca de elementos, por lo cual simplemente los seleccionaré. También se pueden subir elementos directamente desde nuestra computadora o escanear nuestro sitio web para que el sistema recomiende imágenes. Guardamos, selecciono el logotipo, guardamos. No utilizaré ningún video para este ejemplo. Y ahora voy a copiar títulos y descripciones. Tengo todo el copy aquí, ya prescrito.
Simplemente lo voy a copiar. Es un texto tal vez un poco genérico, pero nos servirá para este ejemplo. Voy a copiar las descripciones. Y ahora necesito el título largo y la descripción breve. En este caso simplemente voy a copiar una de las descripciones como título largo y como descripción breve voy a pegar el mismo texto, pero eliminando la llamada acción. Vamos a mantenerlo simple. Nombre de empresa y listo. Vemos que en este caso la calidad del anuncio se muestra como deficiente. Eso ocurre porque no tenemos mucha variedad de imágenes, ni títulos, ni tampoco estamos utilizando ningún video. Si completásemos una mayor variedad de títulos y añadiésemos algunos videos y más variedad de imágenes, seguro lograríamos una mejor calidad del anuncio. En este caso, al ser un ejemplo, no lo haremos ahora, pero más adelante iremos optimizando juntos la campaña y mostrando el proceso. Vamos ahora a crear el indicador de público. Para ello, simplemente hacemos clic en agregar indicador de público y vemos que ya hay un público creado anteriormente. Vamos a ver cómo está compuesto. Voy a hacer clic en editar. Vemos que el nombre del público es AData y tenemos aquí cargados los dos segmentos personalizados que ya habíamos creado anteriormente en la cuenta. Y también hemos utilizado datos propios como por ejemplo un público de todos los visitantes que provienen de la campaña de Google Ads y todos los usuarios que generaron una conversión. Si se tratase, por ejemplo, de un sitio web de comercio electrónico, aquí podemos añadir como público diferentes audiencias creadas por cada paso del proceso de compra, como por ejemplo usuarios que han añadido un producto al carrito, que han iniciado el checkout, etc. En este caso utilizaremos el público que ya se encuentra creado y hacemos clic en siguiente. Debemos añadir ahora extensiones. Como se trata de un ejemplo nada más, no voy a añadir extensiones ahora. Hacemos clic en siguiente. Vemos aquí un mensaje en el grupo de elementos. Esto puede ocurrir a veces. Voy a hacer clic y veo que no hay ningún error y no falta ningún elemento necesario. Esto ocurre en ocasiones donde puede ser que hayamos completado todos los elementos requeridos para iniciar una campaña de Performance Max e igualmente veamos esa alerta. Por lo cual voy a ir a extensiones, hacemos clic en siguiente y simplemente publicamos la campaña. Listo, hemos creado la primera campaña de Performance Max de esta cuenta. Con esto ya estamos listos para empezar a mostrar anuncios ni bien se aprueben. Y la idea es dejar esta campaña activa y generando tráfico y conversiones por unas cuantas semanas e ir analizando el rendimiento aquí en el canal y mostrando, por ejemplo, cómo optimizar los elementos, cómo probar diferentes públicos, cómo analizar los informes, etc. Creo que va a estar muy bueno. Si te gustó este video, puedes darle me gusta y suscribirte al canal para recibir más contenido de marketing digital. Iremos viendo la evolución de esta campaña, optimizándola y analizando los diferentes informes que ofrece Performance Max para entender cuáles son los resultados que estamos obteniendo. Muchas gracias.